Bueno, vamos a dar comienzo al seminario de esta última sesión, el seminario de hábitat precario urbano, revisado desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Agradecemos muchísimo a las personas que se han unido, ya sea por Zoom o por Facebook, a este evento. Este evento es organizado por la Red Mujeres por la Ciudad de Chile, la Red Mujer y Hábitat de América Latina, Ciudad Feminista de Chile, Vértice Urbano también de Chile, por el proyecto A Need from the Sea 31812, auspiciado por la Universidad Alberto Hurtado y por Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación. Yo me presento en primer lugar, soy Olga Segovia, arquitecta de la Universidad de Chile, investigadora de Sur Corporación e integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y de Red Mujeres por la Ciudad, y moderaré la sesión de hoy. Para las personas que ingresan hoy, esta es la cuarta y última sesión del seminario y no han asistido a las sesiones anteriores. Quisiera señalar que este seminario nos hemos propuesto revisar desde una perspectiva de género e interseccionalidad la situación y el crecimiento del hábitat precario. En la primera sección, Pedro Pires, Argentina, comentó la insolvencia de quienes habitan en esta situación de precariedad. En la segunda sección, Cristina Craviño, también de Argentina, comentó las condiciones habitacionales y el acceso a la vivienda. Y en una tercera sección, Gustavo Riofrío, de Perú, hizo una reflexión conceptual sobre cómo se estudia el hábitat precario. Hoy las preguntas que nos han guiado en esta última sección son las siguientes. El seminario, ¿quiénes son? ¿Cuáles son el tipo de vivienda? ¿Cómo sería posible un hábitat solidario y feminista? Hemos invitado a esta última sección a investigadoras e investigadoras latinoamericanas de gran prestigio, una activista también, personas con mucha experiencia en el hábitat, digamos, social. Y hoy día, esta mañana, tenemos el gusto de presentar a Zaida Muksik sobre el tema de un hábitat solidario feminista, que nos va a exponer sobre este tema. Zaida es doctora de la Universidad de Sevilla, arquitecta argentina, vive en Barcelona, profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, autora de numerosos libros, entre otros Mujeres, Casa y Ciudades, El Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, y la Arquitectura de la Ciudad Global, entre otros. Tenemos como comentarista a Ana María Falú, arquitecta argentina, destacada académica y activista por los derechos de las mujeres, directora de UNIFEM digamos, en algunos años atrás, en Brasilia y los países del Cono Sur, y también para la región andina. Ana es directora de SICSA en Argentina y cofundadora de la Red Mujer Hábitat de América Latina, y una gran amiga que hemos compartido muchísimos años estos temas. Así que, Ana, un gusto estar aquí contigo. También está Valentina Saavedra Meléndez, arquitecta feminista, académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, directora y cofundadora de la agrupación Vértice Urbano, estudiante del doctorado de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y dedicada al estudio de políticas habitacionales desde la perspectiva feminista. Valentina también es activista integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y también cofundadora de la Red Mujeres por la Ciudad. Y nos acompaña, tenemos el gusto de tener con nosotros a Doris González Lemunao, que es una gran dirigente del movimiento de pobladores Ucamau, que ha tenido una presencia en las últimas movilizaciones en Chile muy importante, impulsora del proyecto de Vivienda Maestranza, candidata a la Constitución, digamos, a la Convención Constituyente, y parte del directorio de la Fundación FEMAM e integrante de la Cooperativa Popular de Ayuda Mutua COPAM. Bueno, luego de la presentación de estas estupendas comentaristas y de Zaida, que nos va seguramente a motivar muchísimo con su presentación, les dejo entonces con Zaida, que tendrá entre 30 a 40 minutos para su exposición, y luego con las comentaristas, que tendrán
10, 11, 12 minutos, poco más generosa con los minutos para las comentaristas. Bueno, luego de esto vamos a recoger algunas preguntas, algunos comentarios importantes de los participantes a Zaida, y si alguna comentarista quiere complementar también podrá hacerlo, y bueno, y ahí luego vamos a cerrar el seminario. Entonces los dejo ahora con Zaida en su presentación. Muchísimas gracias, Olga y Alfredo, por la invitación de todo el grupo. Una gran responsabilidad es cerrar este ciclo. Comparto, son reflexiones, bueno, como sabéis, un poco variadas en el tiempo y un poco, de alguna manera, atemporales, creo yo. Bien, o sea, la primera cuestión, como no podía ser otra, es hacer referencia a estos dos grandísimos movimientos, el de Argentina y el de Chile, que demuestran cómo las redes feministas son interseccionales, son transversales, y creo que esto es muy importante porque es necesario reforzar estos tejidos, ¿no? Y estos dos grandísimos movimientos que están hoy en día en la calle, los dos transformando enormemente las sociedades a las que pertenecen y otras más, creo que nos hablan de lo importante que es este movimiento en el sentido de transversalidad, interseccionalidad, y lejos de hacer caso de las divisiones que en algunos sitios se están intentando colocar dentro del movimiento. Bien, la idea general de esta presentación y de las últimas que he estado dando, es situar la vida en el centro, y es algo que desde los movimientos feministas se ha hecho siempre, porque no entendemos otra manera de vivir, o sea, no hay otra manera de vivir, a pesar que el neoliberalismo nos haya llevado a otras derroteros. Y esto tiene que ver, o sea, si ponemos la vida en el centro, ponemos los cuidados en el centro, que también es algo de lo cual Olga y Ana y todo el equipo de América Latina habéis escrito el fantástico libro hace un par de años. El cuidado es la gestión, el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Algo sin lo cual no podemos vivir. Este cuidado, a su vez, es un cuidado multiescalar, o sea, un poco como la vida misma, multiescalar, y el pensar las ciudades debería serlo así, pero estamos muy acostumbrados y acostumbradas a una sociedad que nos encajona, que nos separa, que nos pone en diferentes niveles, digamos. Y un par de ideas que se explican desde los ecofeminismos, pero creo que son asumibles por todas las personas, ¿no? La idea de la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia, tanto como seres humanos, dependemos de otros seres humanos toda la vida, lejos de la idea del hombre autónomo que el neoliberalismo nos ha querido convencer, que cuanto más autónomo mejor, y no es cierto, no es posible además. Y la ecodependencia, que es no solo la interdependencia entre seres humanos, sino la ecodependencia con el resto del planeta, con los otros seres vivos, ¿no? Que también es algo que como civilización debemos cambiar, porque hasta ahora nos hemos creído en la cúspide, ¿no? de este mundo, y hemos utilizado la tierra, a los otros, a las otras, a los animales, como fuentes de recursos inagotables solo para el bienestar, en teoría, de los seres humanos, y sabemos hoy que no es así. Y evidentemente también los cuidados, además de multiescalares, no pueden ser aislados, ¿no? Y también la sociedad nos ha llevado a una supuesta eficiencia, a una supuesta dificultad de colaborar y cooperar. Por lo tanto, cada quien en su casa, en su casita, resuelve mejor las cosas, y sabemos que esto no es así, y desde la experiencia de las mujeres no puede ser así, ¿no? No hay tiempo para... no hay tiempo, y no es la manera de resolverlo, ni ecológicamente, ni tampoco socialmente, ni personalmente. Hace unos años, José Casanova, del colectivo Punsis, hizo una tesina de máster sobre la gestión de la vida cotidiana en las colonias textiles catalanas, para ver también cómo era en este siglo XIX, en estas colonias como tan importantes y tan punteras, cómo resolvían la vida cotidiana. Claro, por un lado estaban las mujeres que vivían allí, que eran parte de familias obreras, casadas y con hijos, y todo lo que, o sea, la casa, pero cómo todo lo doméstico, todos los cuidados se hacían en situaciones en general más bien colectivizadas, en espacios compartidos, ¿no? Como podrían haber sido los lavaderos, cómo los espacios de vida estaban, como digo, no están solo en las viviendas, sino que están en el territorio de cada una de estas de esas colonias fabriles, pero las mujeres que
que no estaban casadas y no tenían hijos, venían de otros pueblos y hacían lo que se llamaba o el camino de la paciencia o el camino de las chinches. Chinches se llamaban de manera despectiva, evidentemente, a las mujeres trabajadoras de las fábricas. Y estos caminos, evidentemente, lo hacían en grupo porque evidentemente eran muy peligrosos, especialmente para aquellas que tenían que entrar en la fábrica muy temprano o entraban o salían de noche, ¿no? Por tanto, vemos aquí cómo, de alguna manera, este entretejer redes, este soportarse, apoyarse, es fundamental para las mujeres y es la base del movimiento feminista. Luego, en el habitar, no entender solamente el interior y un exterior, sino cómo hay transiciones entre los espacios de habitar y la importancia que tienen esos espacios intermedios también para los cuidados, ¿no? En esta imagen, este patio de una vivienda que se sitúa en una situación intermedia, ¿no? O tenemos dos intermedios, dos gradientes del interior de la vivienda, el balcón, el patio y luego tendríamos la calle, ¿no? La importancia de generar estos gradientes entre lo privado y lo público, que son espacios que colaboran al cuidado y a las relaciones. Luego, no olvidar que las viviendas, y muchas veces se olvida, las viviendas son espacios de trabajo, tanto reproductivo y productivo. Muchas veces ninguna de las dos están bien resueltas y no son muy consideradas. Por tanto, creo que eso es algo también a tener muy en cuenta a la hora de estudiar, de reconocer, de proyectar, de pensar nuevas o mejoras de viviendas existentes. Y quería, antes de empezar un poco a contar algunos ejemplos, algunas cuestiones para reflexionar juntos y juntas, a una serie, esta casualidad, ayer vi el segundo capítulo, no sé si tengo que ver el chat, supongo que no, bueno, sobre pioneras, son 4 capítulos, la invisibilidad no es un superpoder, y esta estudiosa, esta doctora de Ciencias de la Educación, Consuelo Flecha, dijo una frase que me resonó mucho y me pareció muy interesante, especialmente por los ejemplos que voy a contar ahora, ¿no? Muchas veces se quieren generar disputas, estas disputas de las que hablaba al interior de del movimiento feminista, por diferentes razones, ¿no? Y una de ellas es la clase o la racialidad. Yo creo que el movimiento feminista y las feministas somos interseccionales, o sea que no tenemos o no hacemos esas diferenciaciones. Y de hecho ella hace esta frase, dijo esto, que es porque cuidar lo débil lo llamamos beneficencia, pero es justicia, ¿no? O sea, estas mujeres que desde una posición de privilegio dedicaron su lucha diversa a ver de qué manera poder, eso que para ellas era un privilegio, se podía extender a otras mujeres, ¿no? En este documental especialmente hablan de Dolors Aleu, que es la primer médica española que estudia en 1870 y pico, finales de los 70 en Barcelona, bueno, y explica sus dificultades y finalmente, evidentemente, a qué se dedica ella. Se dedica a la medicina de y para las mujeres y de las mujeres más pobres. De hecho, hay una escena, su marido le dice que por qué trabaja si no le pagan, y ella dice, para mí es trabajo igual. Evidentemente está tratando a prostitutas que tienen sífilis y las atiende en su casa. Entonces, esta idea, ¿no?, de cuidar lo débil porque es de justicia, me parece muy importante para no segregarnos dentro del movimiento feminista. Daphne Spain nos habla muy bien de cómo las mujeres se organizan a lo largo del tiempo, y especialmente ella toma 3 momentos en que las sociedades están en cambio, que ella utiliza la definición de Durkheim, de la anomía, ¿no?, esta falta de reglas claras sociales, y habla de los beguinajes o las beguinas del siglo XIII en los Países Bajos, de las mujeres, entre comillas, benefactoras, como decía antes, de la burguesía o de la alta burguesía en Londres y luego en Estados Unidos, ¿no?, de diferentes proyectos que financian y trabajan mujeres que tienen ese privilegio, pero que ese privilegio lo vierten para la mejora de la vida de otras mujeres, ¿no? Ahora veremos algunos de esos casos. Y luego el tercer ejemplo que Daphne Spain explica, bueno, eso es una conferencia que se hizo aquí en Barcelona en 2005, es el resumen de un libro de ella, que son los centros de madres que empiezan, que la funda Mónica Heckel en el año 70 en Alemania, y que luego se ha extendido hacia otros países, ¿no? Y también es un espacio donde las casas de madres son espacios donde cuidar, donde compartir cuidados, pero también, como también ha sido una estrategia feminista a lo largo de los tiempos, este espacio
de reproducción se convierte en un espacio de política, en un espacio de empoderamiento, de sororidad, de crecimiento, y no en un espacio que recluye y deja a las mujeres en el espacio de la reproducción. Lo que decía, estas 3 mujeres, hay más, ¿no? Pero en el libro Mujeres, Casas y Ciudades, que es uno de mis últimos libros, pues hablo de estas mujeres, y especialmente ahora que quiero hablar de Octavia Hill. Octavia Hill se opone y es crítica con este tipo de intervenciones en la ciudad de Londres hacia los años 60 del siglo XIX, 60-70, que tiene que ver con la eliminación, ¿no? Con el borrado, la eliminación de todos slums o estas viviendas que no cumplen condiciones suficientes para vivir, y la construcción de estos pabellones, estos bloques que ella considera que estos son los que no cumplen condiciones, que se separa a redes sociales existentes, que son espacios de vida que se diferencian demasiado también de lo que se produce para otras clases sociales, y que no es esa la manera de mejorar las condiciones de vida de las personas, las mujeres y hombres obreros. Ella entonces se focaliza en los tenements, en los conventillos, ¿no? En las corralas, o en este tipo de edificio en donde cada familia vive en una o 2 habitaciones como mucho, donde se comparten ciertos servicios, pero lo interesante de su mirada, y llega a administrar con su grupo de mujeres a las cuales se forman para este trabajo, unos 3.500 unidades residenciales familiares. Y su idea es trabajar de manera cooperativa, colectiva y de corresponsable, ¿no? Estas mujeres son las que van a cobrar los alquileres, porque estos edificios los va comprando ella con un fondo de dinero que le va dando gente, que sería el previo al nacimiento de los que hoy son las Housing Associations, asociaciones civiles privadas que se dedican a la producción de vivienda de interés social, con una ganancia muy baja, que es la que ella establece aquí, que es 5% anual, ¿no? Digamos, hay una ganancia, pero no es una especulación. De hecho, ella, el primer dinero que recibe para esta mejora, para comprar el primer edificio y probar que su teoría era cierta, es un dinero que le deja John Ruskin. John Ruskin hereda un dinero y se lo da a ella a este 5% anual. Con ello ella compra un tenement, y empiezan a trabajar estas mujeres que van a cobrar semanalmente, como iba antes el antiguo propietario. La diferencia es que el antiguo propietario solo cobraba, ellas van a cobrar y establecen una relación de confianza, de conocimiento mutuo, y su idea es que a partir de las capacidades propias y de las mejoras de estas capacidades vayan mejorando las viviendas, y no la imposición de un modelo de vivienda no adecuado para las capacidades de estas familias. Ella tiene la oportunidad de hacer un pequeño conjunto de vivienda que para ella es como deberían ser, si en caso de hacerse vivienda, ¿no? También atendiendo a la arquitectura de la época en Inglaterra, ¿no? Que desde fuera no haya una gran diferencia con lo que se hace con las casas más burguesas, ¿no? Aunque estos sean pequeños apartamentos que tienen una entrada por aquí, entrada por el otro lado, y son 2 pisos de apartamentos diferentes, desde fuera no tienen, como veíamos en el bloque, o como podría ser para ella este bloque que está aquí, una diferenciación clara, decir, aquí están los pobres, aquí están los ricos, ¿no? Y bueno, y además tiene este edificio comunitario para el trabajo comunitario, para los cuidados, para la formación, etc. Siguiendo la idea, no tanto las ideas de ella, sino las ideas que también ha puesto en práctica otras personas también del movimiento de tenements, que es Henrietta Barnett y su marido, en el Toynbee Hall, en Londres. En Estados Unidos está Jane Addams, que junto con Ellen Gates fundan la Hull House, que es esta casa en un barrio muy pobre de Chicago, con la idea de llevar otra vez a personas, mujeres y hombres con capacidades económicas y por tanto con formación académica, a vivir en estos barrios y a devolver, a dar algo de su conocimiento a todos los niños y niñas, hijos de obreras, y también a los obreros y obreras, formación, espacios de ocio y cultura en esta casa, ¿no? Lo que decía Henrietta Barnett, que es la de Londres, y el Toynbee Hall, y decía que era la oportunidad, porque quienes iban a vivir aquí en estas casas eran fundamentalmente estudiantes, hombres y mujeres, fundamentalmente mujeres, pero también podían ir hombres, universitarios,
y que ella decía que era la oportunidad que tenían estas que el día de mañana serían los dirigentes del país, de conocer, de vivir cerca de esos otros que si no nunca verían en la vida. Y para poder ejercer y ser buenos políticos y políticas en el futuro, debían conocer cómo vivía la mayoría de la población, ¿no? Que estaba fuera de su vista, ¿no? Entonces aquí vemos a Jane Addams, bueno, con guarderías que tenían como un sistema de guarderías dentro de este edificio, de muy pequeñitos, más grandes, artes para los niños y niñas, las comidas de las mujeres que trabajaban aquí, enseñanza también de oficios más apropiados para mujeres, pero como digo, sí, muchas veces esto fue utilizado como la manera de entrar por esa grieta que tiene el sistema y luego que se ensanche, ¿no? Una vez que has empezado a aprender, que has empezado a saber que tienes una red, esta grieta se empieza a hacer más alta, más grande, perdón. Telares, cerámica. Este es el barrio en donde se encontraba esta casa, ¿no? Son dibujos de la época. Bailes, música. Y evidentemente esta persona, Jane Addams, que luego fue Premio Nobel de la Paz, pero su vida es un compromiso, no lo podemos separar el compromiso político, personal, y son inseparables de la acción, ¿no? Cosa que, como decía antes, estos cajones que la sociedad patriarcal nos quiere situar, donde separar la academia de la acción, de lo personal y de lo político, no es posible, ¿no? Y no es deseable, además. Entonces, bueno, ella es una de las sufragistas de Chicago. Y aquí vemos a la Henrietta Barnett con la Jane Addams, cuando Jane Addams va a Londres a visitarla, y aquí la vemos a Jane Addams con Eleanor Roosevelt. O sea, también estas redes de mujeres, yo creo que es muy interesante ir viendo cómo hay todas unas conexiones, ¿no? entre mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres que se van relacionando y conociendo. En Chicago, también más o menos en esa época, como, bueno, tal proyecto de Chicago Beautiful, primero la exposición de Colombina de Chicago en 1893 y el plan de Chicago de Burkheim y Bennett en 1909, que ponen Chicago como la París de América del Norte, la París de la pradera. Pero ¿qué sucede con estos embellecimientos o con estas mejoras de la ciudad? Son mejoras puntuales en sitios muy concretos, ¿no? Gran parque dando al lago y las grandes avenidas. Lo que pasaba detrás, un poco también como sucedió en París con las aperturas de Haussmann, que detrás, donde vivía la gente real, la mayoría de las personas, estos barrios no eran cuidados, ¿no? Entonces, las mujeres, otra vez, las mujeres que podían dedicar su tiempo porque tenían un bienestar económico asegurado, empiezan a ver que estas obras, esta ciudad así no funciona para todas las personas y por tanto proponen que ellas sean quienes hacen lo que ya se llamaba el municipal housekeeping, ¿no? El cuidado del hogar municipal, las tareas del cuidado municipales. Y Jane Addams en 1906 escribía que hasta ese momento el city housekeeping había fallado precisamente porque las mujeres no estaban dentro de la gestión municipal, ¿no? Y las mujeres son quienes están acostumbradas a esta visión compleja e interrelacionada de la realidad. Y que eso es lo que demanda el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso aboga por la participación de las mujeres en esta gestión de la ciudad. Gestión que tiene que ver con los cuidados llevados a escala municipal. Aparecen varias asociaciones que se colocan al frente de estas búsquedas de mejoras de los barrios y las condiciones de vida de hombres y mujeres de los barrios más pobres. Serían algunos de los planos en Chicago. Espacios de juego para niños y niñas, los centros para que mujeres, Young Women Catholic Association, para que mujeres de otros pueblos puedan venir a trabajar y a vivir en las ciudades, baños, el Ejército de Salvación, casas, settlement houses, o sea, casas para los colonos. Y lo que abogaban desde estos movimientos es decir, estas calles, no sé si se ve el cursor, ¿no? Esta calle con el caballo muerto, con agua estancada, no son adecuadas, ¿no? Frente a la gran avenida que tenemos al lado, toda perfecta, esto no es de recibo, no se acepta. Esto no se acepta, los niños jugando con la basura. Entonces, abogan por la limpieza de las calles, por el mantenimiento de las calles, por la creación de espacios de juego infantiles y juveniles en solares abandonados y el apoyo también más directo a familias, ¿no? Aquí vemos en este caso una visita de enfermeras
la Asociación de Enfermeras Afroamericanas a una familia afroamericana. Esta es una familia, creo, bueno, inmigrante pone ahí, no sé si era judía o italiana, no me acuerdo ahora, pero bueno, son acompañamientos que van desde el reclamo a lo municipal de la mejora de las calles y del estado del espacio público y de equipamientos, como el acompañamiento a familias desde los hogares, ayudándoles a hacer posible, a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En el espacio público abogaban, como decía, por la limpieza y el mantenimiento, por la generación de espacios de juego infantiles, por la creación de guarderías y escuelas primarias para todos estos niños que no tenían dónde estar y estaban por en la calle, y baños públicos, dado que en estas viviendas no había buenos servicios, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, diferentes parques realizados en esta época en Nueva York, o el jugar en una grieta en la calle Christian, ¿no? Estos pequeños, estos solares abandonados con una utilización temporal, provisional. Y esto lo iremos viendo aparecer en sus diferentes momentos de la historia, pero no como moda, sino como solución real a problemas visibles, ¿no? O sea, es mejor que estén jugando aquí que estén jugando en la calle, como veíamos antes. También es de estos grupos de mujeres, en este caso de la Asociación Cristiana de Mujeres, que aparecen unas viviendas específicas para mujeres mayores, ¿no? También es mirar los problemas con otros ojos, ¿no? Y con unos ojos que incluyen a la variedad de personas y necesidades que habitamos los lugares y que busca soluciones colectivas, cooperativas, corresponsables, ¿no? Esta sería, yo creo, una de las primeras viviendas de este tipo. En Boston, otro tanto lo mismo, espacios de juego, escuelas, comedores infantiles y populares. Y yo diría que esta manera de actuar de las mujeres en tiempos de crisis, pero no solo en tiempos de crisis, es desde la observación, el reconocimiento de necesidades y de capacidades. No es paternalismo, no es de arriba abajo, sino es ofrecer de alguna manera, ser parte de una cadena de conocimiento para poder llegar con los requerimientos a donde se tiene que llegar para que se resuelvan, ¿no? Y estas soluciones de las mujeres, para mí, tienen como estas características. Son holísticas, o sea, no resuelven una única cosa, sino que miran la complejidad del entorno y de las necesidades. Son pragmáticas, o sea, no se han de hacer ya. Son inclusivas, porque están viendo a toda la población, y son muy creativas también, ¿no? También, además de los que mostré antes, aparecerían los jardines, ¿no? Los jardines de alimentación, los huertos, que aparecen en Chicago, que aparecen después, que reaparecen luego en la crisis del 29, en las ciudades, especialmente en espacios escolares, en cubiertas, digamos, porque una de las dificultades de la crisis del 29 es cómo se come cuando no hay dinero, ¿no? En el campo. Entonces la solución, por ejemplo, de Frank Lloyd Wright fue hacer una nueva ciudad. Bueno, esas no son soluciones, es un poco como las soluciones que se plantean hoy para el COVID. Hacer nuevas casas que sean mejores, hacer nuevas ciudades, no, es que si ya está todo hecho, ¿cómo mejoramos lo que ya está? Que es lo que hacen aquí las mujeres en los Relief Garden del año 29. Otra mujer que observó la realidad y que le impactó y que le tocó y se sintió impelida y se sintió llamada y responsable de que desde su situación, evidentemente, de privilegio, poder buscar soluciones a cómo estaba viviendo las nuevas clases obreras en la ciudad de Viena a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, Margaret Rutherford nos dice que ella desde el principio se interesó por este vivir, ¿no? Por cómo vivían y por el habitar entendido como espacio, por el hábitat, que diríamos hoy, ¿no? Que no es solo la vivienda, que la vivienda es la calle, son los equipamientos, son los servicios, los trabajos. Y observa cómo también las mujeres son quienes se organizan para mejorar sus barrios. Y hasta donde yo sé, en el año 23 ella propone la primera, o sea, no de las primeras, pero creo que es la primera vivienda crecedera, ¿no? Una especie de vivienda semilla, que son unas pequeñas viviendas apareadas, ¿no? Pegadas en medianera, que la familia va mejorando en la medida que lo necesita o que mejora sus capacidades económicas, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba, ¿no? La importancia de cómo se observa y cómo se buscan soluciones realistas y alternativas a la solución absoluta, ¿no? Jacoba Mulder también, ya saltamos unas décadas, unos 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en Ámsterdam, también a partir de la observación de ver qué pasaba en los centros de las ciudades, ¿no? Las niños y niñas, ve a una niña jugando en un alcorque, ¿no? Donde se pone un árbol, en el medio, en una acera, en el centro de la ciudad, mientras ellos estaban proyectando los nuevos barrios del sur, y una de sus preocupaciones era precisamente cómo transformar aquellas
barrios de bloques lineales que no generaran espacios de comunidad en el interior, y ella propone el cambio de las tipologías edificatorias de bloque a Ls, generando unos patios o jardines o plazas entre dos Ls, precisamente para promover unos espacios de juego seguros y satisfactorios, ¿no? Y dice, bueno, claro, eso está sucediendo en los nuevos barrios. ¿Y qué pasa con las niñas y los niños que viven en esta ciudad, que ha sido bombardeada, que ahora no se puede, no da tiempo, no tenemos posibilidades de arreglar todo el desajuste, pero aquí viven niños y niñas, ¿no? Y también aquí hay una idea que me parece muy importante y que a veces me preocupa mucho del urbanismo, que es el urbanismo siempre es una mejora, hay que fiarse mucho, es una mejora a futuro, ¿no? ¿Y qué pasa con el presente, ¿no? Entonces me parece que esta respuesta de Jacoba Mulder, perdón, precisamente enfoca el presente. Ella está trabajando en el futuro, está trabajando en esos proyectos de futuro de nuevas viviendas, pero no olvida el presente, ¿no? Y entonces ella, a partir de esa observación, de esa niña jugando en la calle, descubre que hay un problema y propone un método, un proceso y un método para hacer de esos solares abandonados, llenos de basura, convertirlos en espacios de juego, como habíamos visto que ya se había hecho en Chicago a finales del siglo XIX. Pero la cuestión es que no es desde arriba que se dice, ella como administradora marca en un plano cuáles son los espacios a mejorar. Lo que ella hace es generar un método. Y dice, bueno, podemos hacer un uso temporal de estos solares, tanto si sean privados y públicos, se firma un convenio, depende de quién sea, pero para saber qué solares, qué parcelas mejorar, necesitamos que la población nos diga qué solar tienen en su entorno y para qué población, ¿no? Digamos, hay la necesidad y la oportunidad. Una vez hecho ese pedido, desde el ayuntamiento se hacen los trámites para ver de quién es, para hacer el convenio y para hacer el proyecto. Y aquí es donde entra Aldo Vaney, que estas plazas están asignadas en muchísimos libros como proyectos de Aldo Vaney. Primero que además que siguen mucho más allá del tiempo que Aldo Vaney estuvo en el municipio de Ámsterdam trabajando, y sí, evidentemente lo que él hace es el diseño de los elementos con los que se conforman estas plazas. El pedido de su jefa, de Jacoba Mulder, es hacer elementos combinables económicos que, de una manera muy rápida, se puedan conformar espacios de juego sin importar el espacio que tengas. Entonces, hay tipos de suelo, duros y blandos, arena, a veces hay huertos, depende de la parcela, si tienen sol o no, y hay unos elementos de hormigón, de producción industrial, unos hierros, que según cómo se pongan sirven para una cosa u otra, y según el tamaño del sitio se van colocando diferentes elementos. Evidentemente un sistema modular inteligente, pero que es la respuesta a una necesidad que plantea Jacoba Mulder. Esto era el solar, la transformación, o este es otro. Vemos como aquí sí que, como hay mucho sol, hay un espacio más verde o con algo de huerto, podría haber bancos, agua, arenas y estos elementos para jugar. Entonces, otra de las características que para mí tiene este hacer desde los feminismos y desde las redes de mujeres, desde la solidaridad, es la incorporación de la coactuación y la corresponsabilidad, palabras, como he estado diciendo hasta ahora, ¿no? Y que se basan precisamente en este apoyo mutuo, en un intercambio de conocimientos y en proyectos basados en necesidades reales. Este es un proyecto en La Paz, en Bolivia, que es de Mujeres Creando, que se llama La Virgen de los Deseos, es esta casa, donde se conjugan necesidades de la producción, de la reproducción, de la seguridad personal y de la formación personal, ¿no? Porque tiene una guardería que está abierta 24 horas precisamente para las mujeres que trabajan por la noche. Hay aquí un acceso público donde hay una librería de libros de mujeres y donde hay un restaurante que tiene mañana y mediodía, tarde y noche. Dos cooperativas distintas de mujeres llevan estos dos turnos, ¿no? Mañana, mediodía y tarde y noche. En el primer piso hay salas de formación, una radio en la cual tienen una radio, un programa de radio, o tenían cuando yo fui, un programa de radio para mujeres trabajadoras del hogar, y que lo hacían mujeres trabajadoras del hogar. Tiene unas cuantas habitaciones que sirven tanto de refugio para mujeres maltratadas, o también mujeres que viajan y conocen la red y conocen este trabajo, duermen aquí y colaboran con el mantenimiento del sitio. Y luego, por hay otra puerta que no se ve en la foto, estaría por este lado, de la derecha de este volumen, a donde mujeres psicólogas, economistas, abogadas, ayudan a mujeres que tengan problemas derivados de separaciones, de violencia, etc., ¿no? Entonces vemos cómo
el mismo edificio da respuesta a todas estas necesidades. Y evidentemente habrá unas que son profesionales, otras que no, unas que tienen más dinero, otras que no, pero se genera una red real de apoyo y de cooperación. Aquí vemos la radio que os comentaba, el restaurante y abajo la guardería. Un poco, supongo, siguiendo no, este fue un poco antes. En el 2009 tuve la ocasión de ir a la India con Shivani Bardaj a trabajar, bueno, a ver qué podíamos pensar para mejorar las condiciones laborales y de vida de mujeres de ciertos barrios, especialmente barrios, en este caso barrios musulmanes de Delhi y lo que se llaman villages, que son una especie de reinos dentro de cada ciudad, como muy ¿cómo se llama?, de clanes, y bueno, las mujeres no pueden salir de allí. Bueno, ver qué podíamos trabajar para estos dos grupos de mujeres, especialmente mujeres que habían recibido una formación, porque hay un servicio, ¿no?, municipal o estatal, en donde las mujeres pueden ir a formarse como para el trabajo, ya sea peluquería, bordados, hay como 3 o 4 áreas que son las que más se hacen. Pero luego había un problema, estas mujeres no podían acceder al mundo laboral, ya sea porque desde su barrio a otro sitio de oportunidad de trabajo están muy lejos, el transporte público no es suficiente, el espacio público no tampoco. Entonces lo que faltaba es ese salto a la capacidad productiva. Y por otro lado, claro, ¿y por qué no podían viajar? A veces el transporte no era suficiente, pero también porque tienen que cuidar, y por tanto no pueden estar lejos de su lugar, de su domicilio. Entonces lo que pensábamos es que estas, que le llamamos Women Resource Zone, zona recursos para mujeres, podía componer precisamente fundamentalmente 2 grandes áreas. Una de la mujer como componente de una familia, del cuidado de los otros, y otra como ser humano, ¿no? Y en el medio, espacios de compartir desde ambos frentes, ¿no? Entonces, estos son el trabajo que hicimos allí en Delhi con estas mujeres hablando, explicaban cuáles eran sus problemáticas y qué es a lo que intentamos dar respuesta desde este trabajo, ¿no? Entonces también tenía que ver con que existen estos grupos, estos espacios de formación, pero que necesitamos mejores barrios para las mujeres para que puedan estar más autónomas y que también las personas que cuidan puedan tener más autonomía, y esta libertad económica, ¿no? O sea, este salto a la producción de las capacidades de trabajo que muchas veces tienen que ver con los cuidados, pero que estos se conviertan en espacios de producción, en conocimientos de producción. Algunos de los edificios que detectábamos en los barrios donde estábamos trabajando, que tenían muy poco uso, creo que este que está a la derecha se utilizaba, no sé, una vez al año para unas bodas y no se usaba nunca más, o este otro que estaba totalmente abandonado en un village. Siguiendo esta idea, a partir del 2010, 5 estudiantes de la Escuela de Arquitectura hicieron varios viajes y estancias de trabajo con Shivani en Delhi y trabajando con mujeres para intentar, bueno, hacer unas propuestas de estos Women Resource Zone, atendiendo a las circunstancias particulares de ubicación y del grupo de mujeres con las que trabajaban. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos desde el punto de vista de las mujeres, desde la igualdad de género, la seguridad, las actividades de la reproducción, de la producción, la comunidad, la movilidad y los recursos? Entonces desarrollaron o completaron la idea que también con Punsis estábamos trabajando, que es la idea de los recorridos útiles, y entender cómo en estos barrios de difícil lectura, si las leemos solamente a vuelo de pájaro o a escala 1/50.000, y en cambio cuando recorremos estos barrios con las mujeres, detectamos cómo estos barrios tienen sitios de afluencia, sitios de encuentro, sitios de reconocimiento, y esto es lo importante para trabajar en la mejora de estos barrios. Comenzar por esto y no comenzar por la escala macro y la mirada lejana, que seguramente lo que necesitará es la conexión a un eje generalmente viario y no de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por un lado fue para ubicar dónde podían situarse estos centros de recursos para mujeres, reconocer estos recorridos, y después estas zonas de recursos para mujeres tendrían un programa básico y luego un programa específico dependiendo de dónde estuvieran. Este es el análisis del barrio de Okla, como decía, es un barrio de mayoría musulmana, que son en general los más pobres, los más discriminados. Bueno, y entonces la idea de hacer esta red segura, evidentemente no sé si es la red más corta,
si es la calle más ancha, pero es la que va uniendo estos pequeños, como veis aquí, diferentes equipamientos de uso cotidiano de las mujeres en estos barrios. Algunos de los proyectos final de carrera que hicieron con estos trabajos con las mujeres de Delhi. Y esto también después tuve la oportunidad de desarrollarlo o comenzar a desarrollarlo en Santa Coloma de Gramenet. Una idea similar llevada a un centro, a un edificio, antiguos juzgados y antiguo instituto, a rehabilitarlo para que sea un centro de recursos para mujeres, un espacio de innovación y economía feminista también, interclasista, interseccional, pero para mujeres. La planta baja sí que es abierta al público, el primer y segundo piso es de actividades de formación y de producción para mujeres, y el -1 del bloque blanco está dedicado al Centro de Recursos para Mujeres que han sufrido violencia, aunque sufren violencia de género. Bueno, presentaciones, un poco la idea que en el tejado haya un huerto, ¿no? La idea también es esta, es transformar los conocimientos de la reproducción en conocimientos o en trabajos de producción. Esto también surge, la idea surge que las mujeres sí que van a los cursos de formación que hay en el ayuntamiento, que se dan para búsqueda de nuevos empleos, y hay tanto hombres como mujeres en estos cursos, pero estudiando el resultado, los hombres sí que encontraban trabajo, generalmente fuera del municipio, pero las mujeres no es que no lo encontraran, es que no podían alejarse, pasaba a otra escala, algo similar a lo que pasaba en la India. Y bueno, justo 3 días antes de que del lockdown del confinamiento por la pandemia, se hizo la inauguración, pero no se llegó a usar, ¿no? Ahora estos días está abierto, pero no se usa como estaba pensado, ¿no? La planta baja, y este es el centro de recursos bibliográficos que está también en el -1, ¿no? Este es el acceso, la sala de espera del Centro de Recursos para Mujeres que han sufrido, que sufren maltrato, violencia patriarcal. Bien, otra cuestión súper importante que aprendemos de las mujeres y que en todas las circunstancias es la experiencia encarnada. En el caso de Barcelona, como los movimientos sociales urbanos, y dentro de los movimientos sociales urbanos de los 60 y 70, fueron las mujeres quienes, igual que veíamos en Chicago, pidieron por esa mejora de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo invisible desde las grandes distancias, ¿no? Del proyecto Abuelo de Pájaro. Y estas mujeres, a partir del reconocimiento y denuncia de la doble jornada de trabajo, de la multiplicidad de acciones cotidianas, de vivir en barrios que no eran adecuados, ¿no? Donde las mismas niñas limpian la calle, las compras, bueno. También en esos años, en los años 70, están las primeras jornadas de la mujer catalana, inmensa, en la Universidad de Barcelona. La revista Vindicación Feminista, que saca en su número 4, empieza a hablarse de las mujeres en los barrios, de revelar las dificultades que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre, por el hecho de estar olvidadas en sus barrios. Y de ellas, de esta experiencia, sale el reclamo por mejores espacios verdes, nuevamente, por guarderías municipales, por mejora del transporte público. Entonces aquí vemos estas manifestaciones de apoyo a las guarderías, que queremos, aquí los niños llevan carteles que ponen queremos guarderías gratuitas para todas las personas. Cuando llega la democracia en los años 70, final de los 70, los primeros gobiernos democráticos municipales son 79, hay solo 2 guarderías en Barcelona, ya enseñanza no obligatoria de 0 a 3 años, que son de cooperativas. Y bueno, después en el año 91 estos centros son absorbidos por el ayuntamiento, y a partir del año 2000 se empieza a construir una red de equipamientos de guardería infantil de 0 a 3 años que llega en este año, en el año 2020, a 112 escuelas infantiles en toda la ciudad. Y, digamos, de alguna manera no podemos dejar de pensar que esta reclamo de los años finales de los 80, de queremos la plaza para jugar, tiene que ver con lo que hoy la ciudad de Barcelona también está poniendo en el foco del proyecto urbano, que es la ciudad jugable, ¿no? Un plan de juego en el espacio público de Barcelona para todo, o sea, la ciudad considerada un espacio de juego. La idea de la experiencia encarnada, de los recorridos, de qué espacios usamos y cómo se vive en los barrios más pobres, también nos sirvió para hacer un trabajo en Buenos Aires, en el distrito 8, en la Comuna 8, que también se basó en hacer todo un estudio previo
desde fuera, así que es más técnico, también con recorridos y observaciones del equipo de trabajo que lo hacíamos, pero luego eso nos servía como para tener nuestra propia experiencia encarnada, pero se trata de trabajar con las mujeres, los diferentes sectores de esta comuna, que tiene tantos conjuntos de viviendas hechos por el gobierno, zonas autoproducidas, zonas más normalizadas o legales de la ciudad, zonas de viviendas semilla o provisionales de la ciudad que luego nunca terminan de acabarse, bueno, muchas circunstancias diferentes. Entonces trabajamos con grupos de mujeres de los diferentes barrios para entender su vida cotidiana, su lectura del sitio, cuáles son los problemas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces primero trabajar en un taller, hablando sobre un plano, escribiendo, discutiendo, y luego salir a hacer un recorrido con ellas para ver en el espacio qué es lo que nos habían estado explicando sobre el sitio, ¿no? Entonces, comprobar aquella percepción o aquella descripción de un por qué o no por qué utiliza un lugar, entenderlo espacialmente y conocer los lugares de referencia para estas mujeres dentro del barrio y los lugares a los que no se acude, ¿no? O cuáles son las esquinas peligrosas, cuáles son las calles que se evitan, etc. De esto sale una lectura de esta red cotidiana de mujeres en todo este trozo de la Comuna 8, que deriva en 3 líneas de proyectos a partir de detectar problemas y buscar soluciones que a veces son cuestiones de gestión, a veces de autogestión, a veces de limpieza, a veces de una nueva urbanización, a veces de plantado de árboles, o sea, soluciones multiescalares y no soluciones ni arrasadoras ni mágicas para todo, ¿no? Entonces, basada en la red cotidiana, ¿no? Si estas son las calles que más se usan, el que vemos abajo, el violeta y el amarillo. El violeta sería esta primera red, la red imprescindible, la inicial, que hay que mejorar para garantizar este recorrido entre las actividades cotidianas diarias de las mujeres, ¿no? Luego, más referidos a la mejora del sitio de encuentro más reconocido y público que existe en el lugar, y luego cómo mejorar este eje, que es un eje viario muy importante que debería cambiar esta calidad de autopista en el medio de la ciudad, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue es lo que llamamos el diagnóstico participado, ¿no? A partir de la observación participada, pero también y evidentemente el trabajo con las mujeres y con los trabajadores y trabajadoras de municipales que estaban en el sitio, reconocer, ¿no? Cuáles son las dificultades y cómo se puede mejorar, como decía, que pueda, no se lee, disculpen, diferentes cuestiones. Algunas pueden ser físicas, algunas de gestión, algunas de mejora de lo que ya existe, algunas de permitir utilizaciones que no se permiten en una planta baja, ¿no? Entonces vemos que sería, el anterior era, perdón, el eje, no sé si se ve aquí, no lo veo. Perdón, no veo. Hay 5 ejes, pero ahora no veo los nombres, lo siento. De los espacios públicos, ¿no? Como la mejora de los espacios de la caminabilidad en ese eje violeta, especialmente en la calle que va a la escuela, la mejora de la situación de las ferias que se montan cada semana, la mejora de los espacios vacíos, espacios públicos, abriendo ventanas y actividades de las viviendas que muchas veces le dan la espalda para generar seguridad en este lugar, la señalética, ¿no? El podernos ubicar. Este es un conjunto donde la gente que vive se siente muy desorientada, entonces buscar maneras de orientar, podrían ser los colores del suelo, podría ser elementos no siempre de leer, porque no todo el mundo lee, sino colores, o sea, cómo hacer que no te sientas perdida en este espacio. Otros que tienen que ver con proyectar la interconectividad territorial, evidentemente es un problema también, este barrio quedaba muy cortado del resto de la ciudad por diferentes motivos. A veces puede ser porque no hay ni siquiera un paso de peatones, que puede ser algo tan simple como pintar paso de peatones y líneas para mejorar la urbanidad de un sitio, otras sacar rejas, otras generar buenos espacios de espera en el transporte público. Proyectar también el acceso a la vivienda y la legalización dominial. Bueno, entonces, ¿qué se podía hacer con viviendas existentes en situaciones, algunas por ahí habría que sacarlas por situaciones de inundación? ¿Cómo mejorar
los espacios, túneles que hay en ese conjunto de viviendas, lo que también comentaba, la falta de ventanas o la falta de comercios en espacios abiertos, bueno, como ir mejorando las condiciones de lo que ya existe, y cuando no se puede, por condiciones de salubridad o de inseguridad ambiental, pues proponer la mejora posiblemente con nuevos edificios. Y promover la inclusión desde la perspectiva de género, bueno, de perspectiva del hábitat, perdón. Bueno, entonces, cómo trabajar incorporar la comunidad en las transformaciones urbanas, presencia de las mujeres en la vía pública, por ejemplo, aquí también había una experiencia que ellas mismas relataban como una experiencia de empoderamiento y de construcción de redes, que fue que a mujeres de estos barrios se las contrata con un trabajo parcial, a tiempo parcial, para limpieza de las calles, de su mismo barrio, ¿no? Y van de a dos, esto las hace conocer más su barrio que no conocían, las hace conocer otras mujeres del barrio que no conocían, y les hace ganar confianza en sí mismas, pero y además una visión desde los otros y las otras de más respeto hacia ellas, ¿no? Como servidoras públicas. Bueno, reconocer también, ¿no? Mejorar la percepción de seguridad, pero no se trata de quitar las cosas, sino de reconocer que hay unas necesidades que se tienen que dar bien, se tienen que resolver bien, no se trata de quitarlas. Zaida, querida, mira, justo te iba a decir que te queda perfecto. Muy bien, gracias, bueno. Zaida, realmente tu exposición ha sido tan completa, tan interesante que realmente muchas gracias, excelente. Gracias, yo quisiera tener algunos puntos que tú mencionas que me parecen súper relevantes como partes también sobre la importancia que hoy día tiene el movimiento feminista y las demandas y que está en el espacio de la ciudad. Creo que eso es una gran experiencia para nosotros en América Latina. Nosotros tenemos aquí la experiencia de las tesis, por ejemplo, que es ese grupo de jóvenes que plantearon el tema de la violencia, y creo que su gran importancia y relevancia es que lo plantean en el espacio de la ciudad. Es decir, los temas ya no son, o sea, esos temas que aparecían como hace unos tiempos personales son políticos, y son los movimientos que están recogiendo esas demandas y poniéndolo en el marco de la ciudad. Otro punto que tú pones que me parece, bueno, fundamental, que ha sido uno de los grandes temas también de nuestras preocupaciones, es situar la vida en el centro, ¿no? Situar la vida, la sostenibilidad de la vida. Fundamentalmente hoy día, además que estamos en esta crisis sanitaria, social, económica, que necesita nuevos paradigmas, ¿no? Necesitamos plantearnos de otra manera, y creo que estos aportes que tú planteas de la gestión de la vida cotidiana, del cuidado, es fundamental. O sea, cómo nos cuidamos como comunidad, como sociedad, la importancia de lo colectivo, la importancia de los espacios intermedios, en la construcción de la ciudad, en la mejora de la ciudad, el espacio de la reproducción como un continuo, no como algo con esta dicotomía entre la producción y la reproducción como algo separado, ¿no? Bueno, y los ejemplos de experiencia que planteas, que son realmente muy importantes, creo que son muy inspiradores, también como una respuesta a esta crisis, ¿no? Que las experiencias holísticas, pragmáticas, inclusivas, creativas, me parecen muy importantes. Y creo que eso es un tremendo aporte a nuestro debate. Así que ahora solo quiero dejar con ustedes el comentario de Ana, para que nos pueda comentar tu experiencia y poner también, por supuesto, sus puntos de vista. Ana, querida. ¿Cómo estás? A ver si me activan el micrófono. Ahora estoy activada. Un gusto enorme. Muchísimas gracias, Olga, querida, por esta invitación, Alfredo, Paula, todos el equipo magnífico de Sur. Yo soy también de Sur, tengo que decir. Yo soy Sur en Córdoba, Argentina. Bueno, ¿me han silenciado o no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Zaida, un gusto escucharte como siempre. Es muy lindo este recorrido histórico, analítico de las resistencias, de las realidades de las mujeres, unido a tu propia reflexión o a la reflexión construida, porque yo siempre me gusta decir que venimos construyendo colectivamente, sororamente, las mujeres, una reflexión en la cual nos vamos enriqueciendo mucho mutuamente, y la experiencia, lo significativo de esto para mí es lo que vos estás planteando, desde experiencias de trabajo concreto, ya sea con la comunidad o con gobiernos.
Creo que la experiencia con Santa Coloma, la propia experiencia de Barcelona, son experiencias que a nosotras en América Latina nos vienen nutriendo mucho y nos lleva, digamos, a reconocer y a repensar desde nuestra realidad latinoamericana, que tiene sus bemoles, que tiene sus sesgos diferenciales, ¿sí? Y en donde las feministas latinoamericanas, claro que planteamos la vida en el centro de la agenda, pero también planteamos, en primer lugar, la desigualdad en el centro de la agenda. Entonces creo que esto es un sesgo que va a diferenciar, si bien hay desigualdades en Europa y en el mundo desarrollado, si bien el norte global cada vez se parece más al sur global, y posiblemente, y ojalá que no, Thomas Piketty tenga razón, y el estado de bienestar alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial en Europa sea una nube pasajera en la humanidad, porque eso significaría que va a dominar las mezquindades en estas obscenas desigualdades de nuestro mundo globalizado. Pero en esas desigualdades del mundo globalizado, América Latina lamentablemente es la campeona, ¿no? Y entonces, yo digo, nosotras las feministas venimos incorporando como concepto metodológico o como visión metodológica la intersección. Porque las feministas sabemos, y ya lo venimos diciendo desde los encuentros feministas, hace ya un tiempo, hace por lo menos, no sé, década y media, que necesitamos trabajar en la diversidad de las mujeres. Las mujeres no somos un sujeto único, somos un sujeto atravesado por diversidades y por diferencias que están marcadas por nuestro origen socioeconómico, por nuestros niveles de educación, por nuestros lugares de residencia, por nuestros colores de piel, por los orígenes étnicos, por las identidades sexuales, por las discapacidades, y podríamos seguir, ¿no es cierto? Pero no solo esto, y acá viene un punto que tiene que ver con este llamarnos a reflexionar sobre el hábitat precario urbano desde América Latina, que es lo que yo más conozco y desde lo que puedo hablar, ¿no? Y entonces aprendimos también hace un tiempo, y Rita Segato hace poquito mencionaba muy generosamente en un seminario virtual, obvio, desde México, organizado desde México, el trabajo que ya hicimos interseccionalmente cuando me tocó esa experiencia increíble de dirigir ONU UNIFEM, ONU Mujeres desde Brasilia, etapa en la cual Olga me acompañó para apoyarme en la coordinación del programa que hicimos de Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas. Nosotros ahí ya estábamos interseccionando temas. ¿Y esto conceptualmente a qué refiere? Refiere, por ejemplo, a un trabajo magnífico que se hizo, que lo coordinaba Vera Suárez en aquel momento desde nuestra oficina de Brasilia, que era cruzar mujeres con raza y con pobreza. Mujer, negra, pobreza. Y además analizar en esta aproximación que nos dio la conceptualización de género en lo relacional. Hombre blanco, hombre negro, mujer blanca, mujer negra, pobreza, intersección. Lo mismo hicimos en nuestros distintos programas, también en el de violencia en los estados públicos, en los espacios públicos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta interseccionalidad es algo que desde el feminismo venimos trabajando fuertemente para iluminar sobre esas situaciones que dan cuenta de las desigualdades. Nos costó muchísimo. Por eso es tan hermoso escuchar, Zaida, todo lo que ustedes han venido logrando hacer mucho más, quizás, desde la mano de gobiernos muy comprometidos. Ahora empezamos a tener algunas brisas en ese sentido acá desde el sur, pero
ver cómo esa diversidad está atravesada por situaciones situadas que se van a agudizar por la condición de ser mujeres, en tanto sujetos de subordinación, pero también por su condición situada. No es lo mismo mujer de determinada etnia migrante que mujer blanca y educada. Digo, para sintetizar. Entonces, a mí me parece sumamente rico, y quiero traer a esto, no para comentar, para sumar al análisis que nos hizo Zaida, para sumarlo, decir que nosotros desde el feminismo hemos incorporado un andamiaje conceptual en todas estas décadas, y para estos temas, para la precariedad habitacional, para la precariedad del hábitat urbano, para las precariedades, porque van más allá de las condiciones de la materialidad que nos promete el derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda que nunca llega, ¿sí? Y hay artículos buenísimos para hablar de esta ristra de deseos de la nueva agenda urbana. Pero nosotras desde el feminismo, que es lo que venimos aportando, y quiero sumar a este análisis riquísimo de Zaida, hemos aportado algunas conceptualizaciones que son las que tenemos que interseccionar, a mi juicio. ¿Sí? La relación de lo público y lo privado, la división sexual del trabajo, el uso del tiempo y el espacio. Y cuando hablamos del uso del tiempo y el espacio y sus costes, vamos a hablar del cuidado. Vamos a hablar de dónde las mujeres ponen su tiempo, ponen sus energías, ponen su contribución invisibilizada al desarrollo. Entonces, este es un primer punto. Otro punto es que a mí me parece que tenemos que ampliar aún más, y yo me imagino, no pude escuchar, me duele muchísimo no haber podido escuchar todo este seminario, pero estoy segura que ha traído unas reflexiones profundas, complejas, pero que necesitamos aún complejizar más en esa comprensión acerca de la naturaleza interdependiente entre vivienda y ciudad. Naturaleza interdependiente, escalas territoriales, el cuerpo, esto que estamos defendiendo hoy en Argentina con la decisión sobre nuestros cuerpos, la ley del aborto seguro, gratuito y legal, pero el cuerpo, la casa, el barrio, la ciudad. Miren todas las intersecciones que tenemos que buscar, analizar para realmente hacer luz, porque cada una de estas intersecciones nos va a dar un campo, por supuesto que relacionado, no escindido, como bien lo dijo Zaida, ¿sí? Campos relacionados, campos que se superponen en sus bordes, pero que demandan de este análisis y de estos estudios y de estos ejemplos que nos permitan hacer luz sobre esta situación. Creo que el COVID ha puesto más que nada en evidencia lo que ya veníamos denunciando, lo que ya veníamos diciendo, las contradicciones estructurales de un modelo predador, predador de la naturaleza, predador de los cuerpos, predador de los territorios, predador de la vida. Entonces, esas territorialidades que ya Pradilla las definía magníficamente allá en los 90, como ese soporte material de la sociedad, esa complejidad del universo social, y que nosotras desde el feminismo venimos a complejizar aún más, en esas relaciones sociales, económicas, en esas relaciones de los intangibles, ¿sí? En esas relaciones de la materialidad, porque la materialidad de la ciudad no va a cambiar la subordinación de la mujer. Tenemos que ser claros en esto, pero claro que podemos coadyuvar a hacer esas vidas cotidianas, a hacer ese uso de los tiempos, a rescatar el atributo de la proximidad de Jane Jacobs como un valor que va a mejorar esas calidades de la vida cotidiana de las mujeres y que además la va a poner en el escenario de lo público, la va a poner en el escenario de la necesidad de ser mirada desde las arquitecturas, desde la planificación, desde el urbanismo, que las viene omitiendo. Entonces, esto para decir que además también la pandemia ha puesto brutalmente en evidencia la crisis habitacional, ¿sí? Y esta es la precariedad.
La precariedad, yo miraba tus imágenes, Aida, de la preguerra, de Estados Unidos, de Europa, y son nuestras imágenes cotidianas hoy, en esta América Latina de obscenas desigualdades, que avergüenzan, ¿sí? Riquísima, países riquísimos con desigualdades obscenas. Y las más desiguales son las mujeres. Todos los estudios, absolutamente todos los estudios, aún en las décadas de mejores promedios de crecimiento de los países de América Latina, dicen que las mujeres crecen en la pobreza. Dicen que las mujeres son mayoría en la pobreza. Hablan del aumento de hogares unipersonales bajo única responsabilidad de mujeres con mayor número de dependientes, con mayores cantidad de hogares bajo las líneas de pobreza. Y cuando hablamos de hogares con jefatura masculina, tenemos que saber que detrás de esos hombres, casi siempre, 99%, hay una mujer que está asumiendo la tarea reproductiva y que además está contribuyendo con ingresos. En cambio, en los hogares a cargo único, bajo única responsabilidad de mujeres, no existen casi nunca otra persona, menos un hombre, que respalde, y hay paternidades ausentes. Entonces, este es el conjunto de lo que a mí me gusta llamar los diagnósticos políticos, porque no es simplemente diagnóstico. Es muy importante este diagnóstico político, porque entonces vamos a ver qué ha puesto en evidencia la pandemia, en esta crisis habitacional, en esta situación tremenda. Tengo algunos datos, no sé si llego, pero para decir que es en esas viviendas precarias donde vive la mayoría de la población latinoamericana, y esa mayoría de mujeres que les acabo de decir que están bajo la línea de pobreza y de indigencia, ¿sí? Junto a infancia y a dependientes, y por favor aquí un subpunto. Lejos de poner en valor como el único valor para la política la maternidad. Las mujeres no necesitamos ser madres para ser cuidadoras, ¿sí? Quiero poner esta advertencia porque en general cuando se habla del cuidado, se habla de la infancia, parece que tenemos que ser mujeres madres para ser cuidadoras. No nos hace falta, ¿sí? Entonces la política, esto fue la política del MED en los años 70 y 80. Hoy el feminismo interpela esa mirada. Y es en esos hogares de precariedad en donde se garantiza la vida, donde se garantiza la vida, la reproducción de la vida social, donde se garantiza la alimentación aún con carencias, donde se garantiza la higiene, donde se garantizan los cuidados, donde no solo se garantiza toda esa dimensión que hace a lo que llamamos el trabajo reproductivo, que no es otra cosa que la vida misma, ¿sí? El cuidar la vida misma, como dice Olga Segovia, la vida misma, ¿sí? Sino también es el lugar del trabajo reproductivo, es el lugar de la maquila, del teletrabajo y además de la educación. Trabajos muchas veces que contribuyen a la acumulación social, que contribuyen al desarrollo, todos ellos, ¿sí? Que se invisibilizan, se colonizan y a veces hasta se esclavizan. Entonces estas viviendas están mercantilizada la vida, no solo mercantilizada la vivienda. Y este es el punto que a mí me gustaría tomar para poder hacer un balance, ¿no? Pero quiero decir un puntito más de la reflexión general. Yo creo que todo esto que estoy planteando tan rápidamente a modo de títulos y subtítulos, está grabado en estas condiciones, no solo de la pandemia. Vuelvo a insistir, previo a la pandemia, por este neoliberalismo rampante, ¿sí? Este neoliberalismo rampante, este neoliberalismo obsceno, de acumulaciones obscenas, que además tiene como base de la desigualdad el patriarcado. Cuando se juntan el patriarcado, el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo, es nefasta esta articulación para la vida de las mujeres, para la sociedad en su conjunto, pero para la vida de las mujeres en particular. Porque hay una expropiación no solo de la tierra urbana, no solo de las commodities y los bienes
primarios como la soja y los minerales, sino también de las commodities que son hoy el suelo urbano, la vivienda financiarizada, la vivienda como respaldo del ahorro, etc. Y no solo eso, los cuerpos. Ana, lamentablemente te tengo que decir... Cierro, por supuesto. Cierro, porque esto da para hablar muchísimo más, pero todo esto es contribuir a un análisis de la precarización, de uno de los enfoques que necesitamos desentrañar y que creo que desde la mirada de este análisis del extractivismo urbano nos está permitiendo también en América Latina aportar nuevas reflexiones, hacer nuevas luces para entender qué pasa que los estados invierten tan poco en política social, invierten tanto para la construcción del alto estándar y la especulación de los mercados, y tampoco. Y hay experiencias buenas nuevamente, como el proyecto Fincas del Uruguay que llevó adelante la querida Silvana Pisano. Claro que hay experiencias, ¿no?, sobre las cuales podemos intercambiar, podemos repensar juntas. Y yo siempre uso las de ustedes, Aida, las de Barcelona, porque son fantásticas, las que lideró José María Montaner en el gobierno de Ada Colau, cuando fue el secretario de Vivienda, con proyectos habitacionales como La Borda, que yo invito a que lo busquen, a que lo conozcan, porque esto habla de lo colectivo por sobre lo individual. Y este es el desafío. Cierro con esto. El desafío es lo colectivo sobre lo individual e interrogar el valor de la propiedad de la vivienda o el suelo en propiedad. Tenemos que interpelar este concepto que también responde al patriarcado, al capitalismo y a la dueñidad. Lo colectivo en clave de apropiación colectiva, como hay tantas experiencias en el mundo para nuestra América Latina. Gracias, Olga, y disculpen si me alargué. Muy bien, Ana. Muchas gracias por poner esos puntos, los puntos de la desigualdad, de la necesidad de incorporar la diversidad, de todo lo que estamos y las experiencias que podemos aportar desde América Latina. Bueno, ahora dejo con ustedes a Valentina, pero antes de eso quiero decirles que estamos recogiendo preguntas, comentarios en el chat, así que por favor vayan poniéndolos ahí. Bueno, Valentina, te dejamos a ti ahora con la palabra. Hola, ¿se escuchan? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Aida, por la exposición, a Ana también ahora por su comentario, y en general al seminario. Yo creo que ha sido una instancia súper enriquecedora para poder compartir experiencias, conocimientos, y yo creo que sobre todo un poco como cuestionarse el debate sobre la precariedad de la vivienda, que me parece que bueno, puesto también desde la perspectiva feminista, cobra como un doble de relevancia. O sea, primero agradecer en la exposición tanto de Zaida como el comentario de Ana, la relevancia que se le pone al movimiento feminista, porque creo que sin duda sin ese tipo de manifestaciones, que se les llaman estallidos, pero yo creo que ya cuando llevan años deja de ser, ¿no?, un estallido, y que ponen en el centro ciertos debates, ciertos conceptos y cuestiones que empiezan a ser ineludibles, ¿no? Pero también creo que bueno, en el caso como de los estudios urbanos, de las experiencias relacionadas, creo que también nos llama como a reconocer la importancia de las experiencias, de los conocimientos, de los saberes ya construidos, de los estudios ya realizados, y creo que ahí también como repaso que hace Zaida me parece fundamental, porque muchas veces pasa de que al llamarnos a debatir sobre ciertos temas, creemos que estamos como inventando la pólvora, y nos olvidamos que este movimiento lleva más de 200 años, y en eso hay experiencias, hay intentos y hay aprendizajes que, por muy invisibilizados que estén, siguen siendo parte de nuestra historia y de la producción de los saberes. Y en eso, me parece importante el debate sobre la vivienda, principalmente, en el área como de la arquitectura, que coincidimos varias arquitectas en este caso, en este panel. Pero generalmente cuando se nos habla de la arquitectura, se nos habla de o de la vivienda en particular, se nos habla de la vivienda más burguesa,
se habla desde la perspectiva como de el arquitecto maestro, el arquitecto artista, y poco de los usuarios, las usuarias, quienes van a vivir y habitar, digamos, esos espacios, y en eso me parece que el aporte de Zaida en sistematizar estas experiencias, en mostrarlas, digamos, en el plano más práctico, me parece importante porque también nos baja un poco al debate que, bueno, que en general en el movimiento feminista tenemos como ideas y horizontes, pero creo que es importante también revisar y aprender y mirar, digamos, toda la cuestión más práctica de, bueno, y esto cómo se refleja, ¿no? Cómo se lleva, bueno, en el caso como de la arquitectura o de la construcción de barrios, en la construcción de vivienda, bueno, esto qué significa, digamos, en lo concreto. Y ahí yo creo que una cuestión que me parece relevante tiene que ver con esta idea de desgenerizar como los espacios. O sea, yo creo que un factor importante del feminismo, y que yo creo que con todos los debates más agitados que se han dado en los últimos años, ha quedado, me parece, un poco más claro, es que no se trata solo de poner a la mujer, digamos, como por delante, no es una cosa así como mujer versus hombre, sino que se trata de, bueno, cómo reconocemos esas diversidades y reconocemos la importancia de la vida plena en su totalidad, y eso implica no sé cómo, pero separar a la mujer de su rol cuidador. Mirarla como un ser humano, y por lo tanto también a las personas dependientes mirarlas como seres humanos en sí, o sea, resolver, por ejemplo, el problema de los cuidados, el problema de los niños, de las niñas, de las niñas, de las personas o de las personas mayores, o incluso como de las personas que no son dependientes, pero que también requieren de cuidados, porque todas las personas necesitamos ser cuidadas. Me parece que es importante mostrarlas como necesidades propias, y no como como comillas, favor o una resolución a un problema de la mujer, ¿no? Como cuando ponemos un jardín infantil, no estamos resolviendo un problema de la mujer, estamos resolviendo un problema de derechos de los niños, de las niñas, de las niñas, y creo que es importante mostrarlo desde esa perspectiva, y que tiene que ver con esto de poner en el centro la vida, ¿no? Y bueno, y me parece también que en ese sentido hablar de la vivienda pública o de la vivienda colectiva también me parece que es una cierta urgencia. Un poco agarrando lo que decía Ana, yo creo que el COVID efectivamente nos muestra cómo como capitalismo desatado, que bueno, en Latinoamérica quizás lo vemos en esta fase neoliberal muy profunda, ha puesto todo en el centro menos la vida, o ha puesto, digamos, la acumulación totalmente en el centro, y que nos mantiene en una constante no solo de precariedad material, sino también en una precariedad emocional, en una precariedad en el sentido de la inestabilidad permanente, que en base a la deuda, en base como a como ciertos parches o elementos que estéticamente pareciera ser que estamos en mejores condiciones, esconde una fragilidad profunda de el estado de nuestro habitar, el estado de nuestra calidad de vida, y que efectivamente en el caso de la vivienda se nota. O sea, y ahí yo creo que hay dos factores que mostró el COVID. Uno, que es lo que menciona Ana, que tiene que ver con bueno, el déficit de vivienda, la precariedad misma de la vivienda, pero también mostró otra situación, y que bueno, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas lo pusieron muy en el centro, y que tiene que ver con el nivel de violencia, de violencia doméstica, violencia machista, violencia intrafamiliar, independiente cómo se le vaya mencionando, pero es de violencia contra la mujer en el espacio privado. Y que tiene que claro, evidentemente hay un factor que es cultural, que se resuelve o que se debe enfrentar en función de la educación, de los cambios, digamos, más profundos de las bases de nuestras sociedades, pero también hay un factor que tiene relación con el espacio, que tiene relación con la ciudad, y es que es el agobio permanente y la sobreexigencia que existe sobre los cuerpos feminizados, porque no solamente son las mujeres, sino que también en general a quienes se les asignan los roles como socialmente llamados femeninos, sufren también la carga de ese agobio familiar, el agobio de su entorno, que se deposita en sus cuerpos como en forma de violencia. Y me parece a mí que eso es fundamental, porque en esta como alianza que mencionaba Ana, de capitalismo, patriarcado, racismo, etcétera,
creo que tiene relación con esta idea de que el patriarcado en el capitalismo le asigna al hombre la idea del patrimonio, ¿no? Como de la propiedad del espacio. Y parte de uno de esos territorios, bueno, son las mujeres, y por lo tanto es el último territorio, digamos, que tiene propiedad del hombre cuando ya no le queda nada. Y por lo tanto, ver amenazado eso tiene ejercicios de violencia, y yo creo que el COVID muestra mucho eso, el alza, digamos, de consultas. Bueno, acá en Chile pasó mucho de que los mecanismos de denuncia son tan frágiles que más que denuncias hubo mucha consulta y mucha denuncia, digamos, como subterránea y poco institucional, porque evidentemente en una situación de confinamiento ese tipo de agobios y de exigencias internas van creciendo. Y respecto, bueno, a algunas cuestiones que menciona Zaida también en su exposición, y bueno, en algunos escritos que alcancé también ahí a revisar, haciendo un poco la tarea, es que me parece como, o sea, Zaida menciona en algunas ocasiones como la relevancia de sacar los trabajos de la vivienda. Y que claro, esto como proviene, ella también lo reconoce, digamos, de estas experiencias libertarias como preindustriales, de la colectivización de los cuidados y la construcción de barrios que permitan socializar, colectivizar ciertas labores, ¿no? Como esta idea de los comedores públicos, del cuidado colectivo de niñas, no sé, como lavanderías comunitarias, etcétera. Sin embargo, creo que hay ahí un par de factores que sería interesante revisar, y es que cualquier espacio requiere, y cualquier persona, digamos, requiere de cuidados, y no hay como un listado tan específico que permita separarlo totalmente del espacio familiar o del espacio privado. O sea, alguien tiene igual que hacer la cama, digamos, por decirlo así, como, como alguien tiene que limpiar el piso de esa casa. O sea, la discusión sobre los cuidados creo que es tan profunda y tan compleja que también incluso uno podría pensar cuándo comienza uno a cuidar, ¿no? No solo cuando ejerce el ejercicio, digamos, la acción de limpiar o de cocinar o de escuchar a la otra persona, porque también hay un cuidado emocional, ¿no? Sino también, bueno, la preocupación, como quiénes son las personas que se preocupan hoy en día de todas esas labores, y por lo tanto pareciera ser que es un ciclo interminable, ¿no? No es como que se puede delimitar por espacio. Yo creo que por eso es súper importante que en esta discusión, además de la esfera espacial, también se construya una necesidad de la esfera más relacional, de la esfera cultural, porque yo creo que la única forma de realmente poder construir espacios, viviendas, hábitats, que no precaricen ciertos cuerpos, ciertas vidas, implica que haya una conciencia colectiva de esas labores y de esas preocupaciones. Sin embargo, de todas maneras, creo que o sea, ya pasar a una colectivización sería como de un paso de un 0 a 1000. Estoy así como en el hiperexigencia, que es parte como del debate, ¿no? Como de compartir ideas, pero evidentemente en la experiencia hay un montón de barreras más, y que creo que también, bueno, ahí para sumar, también existen experiencias que no han funcionado, a pesar de que las condiciones espaciales les entregan esas facilidades, precisamente porque el factor cultural no los acompaña. O sea, para poner ejemplos, en Chile, por ejemplo, no sé, colgar la ropa y que los vecinos vean tus calzones, digamos, está súper mal visto. Pareciera ser que es una cosa así como entre mala educación y de que muestras precariedad y etcétera. De hecho, por ejemplo, las normas de los edificios te prohíben colgar ropa por los balcones, etcétera. A mí me ha tocado ver acá en Barcelona que es lo más común del mundo colgar tu ropa, y bueno, que a mí me da un poco de miedo incluso que se caiga, pero como colgar tu ropa y los balcones son para eso, ¿no? Entonces creo que también evidentemente hay una cuestión cultural que hay que incorporarla, y que tiene que ver también con la construcción de confianzas, de redes y de esta cuestión que digo como más relacional, que es el entendimiento de vecinos como iguales, entendimiento de las necesidades y de compartir. Y yo creo que en los procesos de construcción colectiva, bueno, ahí quizás Doris nos va a dar una gran charla sobre eso,
me parece que también obviamente eso va aportando. Y para terminar, sí, para cerrando, gracias. Solo para cerrar, me parece que también es importante ir viendo que se degenerice en general, digamos, la discusión de los cuidados también en el espacio colectivo. Porque muchas veces se colectivizan estas labores, se entregan los espacios, sin embargo siguen siendo las mujeres las que ahí son las que se hacen cargo. Nosotras en Vértice Urbano estamos haciendo un estudio, hicimos de hecho un estudio sobre el tema de las ollas comunes que se levantaron durante la pandemia, y efectivamente son principalmente las mujeres, ¿no?, las que se hicieron cargo de esa como crisis alimentaria en su momento, y que tiene que ver también con una preocupación del espacio colectivo. Eso, no me detengo. Muchas gracias, Valentina. Entonces ahora dejamos el comentario de nuestra tercera comentarista. Adelante, Doris. Bueno, hola. Agradecer la invitación primero que todo. Agradecer a Zaida por esa tremenda presentación, a Ana y a Valentina por los comentarios que siempre son muy enriquecedores. La verdad es que yo voy a hablar un poco más desde el activismo, que es como mi rol fundamental en esto, y partir primero con una reflexión que tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo, sobre todo en Chile, particularmente en este proceso que es el proceso constituyente, que viene luego de grandes movilizaciones en el país y esta revuelta o estallido social, como se le llama, que viene a plantear un nuevo horizonte en lo político y abre muchas posibilidades, en donde además las mujeres hemos tenido un rol muy importante y fundamental en estas movilizaciones. Por un lado, pero por otro, también esta situación que se nos presentó durante este año, que es la situación de pandemia, de crisis sanitaria, que se transforma además en una crisis económica profunda en nuestro país y que golpea principalmente a los sectores populares, a las mujeres de los barrios y de las poblaciones, que además devela una situación precarísima de hábitat, donde incluso hay una autoridad de gobierno, y particularmente un ex ministro de Salud, que decía que desconocían los niveles de precarización y de pobreza y los niveles de hacinamiento en los que vivía la mayoría de la población. Y en eso particularmente las mujeres hemos tenido que vivir o hemos sido doblemente golpeadas. Somos las mujeres y en esto literalmente los niveles de violencia que se han generado en la situación de pandemia han sido brutal, y las niñas y niños deben además sufrir esta situación de precariedad. Entonces, en ese sentido, a mí, y según la presentación de Zaida, me parece que hay tres elementos que son fundamentales y se entrelazan con esto. Se entrelazan, digamos, el rol histórico que hemos tenido las mujeres, el rol político y, por otro lado, las experiencias que hemos llevado adelante y que hemos tenido que, en algunos casos, reflotar en esta situación tan crítica que estamos viviendo. Por un lado, me refiero al rol de la mujer en la historia, que si bien hemos sido constantemente invisibilizadas, y particularmente lo hablo también desde el movimiento Pobladores, que en su contenido somos principalmente mujeres quienes llevamos adelante los procesos de la lucha por vivienda y territorio, que de hecho hemos jugado un rol muy importante también en la recuperación de tierra, en las ocupaciones, y que Zaida lo mencionaba en varias, digamos, lo mencionó bastante en su intervención, que las mujeres hemos sido constantemente las que estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida, pero no solo la nuestra como mujeres, sino que también la de la comunidad, la de las niñas y niños, de la niñez. Entonces, en ese sentido, ha sido un rol tremendamente importante y que no se ha visibilizado lo suficiente, y sobre todo, insisto, en el movimiento Pobladores, donde terminan siendo siempre hombres quienes lideran esos procesos y quienes cuentan la historia y que aparecen nada más en los libros. En Chile no ha sido distinto y bueno, y en ese camino también, digamos, nosotras desde Ucamau hemos vivido un proceso que ha sido súper enriquecedor,
y ahí se conjugan varios temas, digamos, que, insisto, con estos 3 puntos de historia, político y la experiencia, porque nosotras, quienes lideramos un proceso de articulación, no solo de la lucha por la vivienda y la democratización de la ciudad, sino que también el rol político que debemos ejercer las mujeres, con quienes existe una deuda histórica, sobre todo para las mujeres populares, porque si bien la historia también, quienes se relevan en ella son las mujeres que, si bien en su situación de privilegio, han buscado ampliar ese privilegio, las mujeres populares y las mujeres de los sectores populares, trabajadoras, hemos sido doblemente invisibilizadas. Entonces, por eso como Ucamau, que es nuestra organización, el rol de la mujer ha sido el rol político, activo, y quienes lideramos el proceso particularmente del proyecto Hoy, el Barrio Maestranza, y que quiero contar un poco de esta experiencia. ¿Por qué? Porque creo que es profundamente importante y que va muy en el sentido de la exposición de Zaida, porque ahí nosotras jugamos un rol importante dentro de la recuperación de un espacio de la ciudad, donde las mujeres jugamos el rol político activo, fuimos quienes lideramos, quienes llevamos adelante los procesos de negociación del barrio, pero además de eso, también lo que fuimos haciendo, fuimos formándonos como mujeres en temas de vivienda, de hábitat, y digamos, ya abrimos esta posibilidad de construir una organización popular, pero una organización popular que tenga características, perdón, características democráticas. Y en democráticas no me refiero que solamente le entregábamos el derecho a voto a todas o todos nuestros integrantes, sino que los niveles de formación que íbamos teniendo iban elevando los niveles de reflexión y de diálogo o de debate al interior de la organización. Sobre todo en un sector que ha sido muy golpeado por la dictadura, que son los sectores populares en nuestro país, pero además muy desafectados y desafectadas de la política. Una desconfianza tremenda hacia la institucionalidad y hacia la participación en las mismas organizaciones, que también hay un cuestionamiento ahí y que es reflejo de lo que pasó el 18 de octubre del año 2019. Entonces, en ese sentido, fuimos planificando un espacio de la ciudad que se amoldara a nuestra necesidad, y no lo que ha venido haciendo la política de vivienda que se instala a partir de la dictadura militar en nuestro país, que se instala a sangre y fuego, y que lo que hace es expulsar a la vivienda social, a la vivienda de interés público, hacia las periferias, sin las posibilidades de desarrollo, porque no hay infraestructura, no hay servicio, no hay desarrollo humano posible. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos haciendo un ejercicio contrario de lo que ha venido haciendo digamos, el Estado, de la expulsión, pero por otro lado también a contrapelo de lo que hace digamos, las empresas privadas, las inmobiliarias o las constructoras. Creamos un espacio de la ciudad donde el diseño incluso del barrio fue absolutamente participativo, donde durante 3 años de trabajo con arquitectos, se diseñó el barrio. Hicimos encuentros de participación, que son los congresos de pobladores, donde incluso la niñez tuvo su propio espacio y su propio congreso, que ayudó también en el diseño de esta comunidad que además en este transitar y en este proceso fue creando nuevos espacios de articulación y de participación con la creación de cooperativas, que ahí también está COPAM, la Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo, que si bien existía antes de que se develara esta crisis sanitaria, ahora se profundiza mucho más la idea del cooperativismo y resolver la economía a partir de la misma organización, y las mujeres volvemos incluso a relevar este rol tan importante que tuvieron las ollas comunes, que es el espacio de los comedores, el espacio de alimentación, digamos, de alimentación popular en los territorios durante la dictadura. Hoy, en este momento de crisis, lo estamos también llevando adelante y estamos relevando como un espacio que da sustento a la economía popular, pero también el ejercicio político de articulación y de formación de las mujeres en este espacio también.
Entonces, en ese sentido, creemos que es profundamente importante conocer otras experiencias, y es ahí donde también conocemos experiencias de diferentes países o de diferentes organizaciones, y las amoldamos también a la necesidad que tenemos desde este espacio, que además es liderado por mujeres. En ese sentido, el barrio Maestranza, que hoy ya está habitando este lugar, y quizás voy a contar una infidencia, pero donde se han dado los principales conflictos de convivencia no son las mujeres, sino que han sido los varones quienes han tenido conflictos entre sí, y las mujeres hemos tenido que ir y digamos, ser en este caso mediadoras y controlar de cierta forma el barrio para darle la continuidad al proceso de formación, el proceso de concientización que fue el que llevamos adelante, y en este conjunto, en este barrio, hoy habitan 424 familias, y que de hecho este proyecto, que hoy ya es el barrio, se transforma también en un hito importante en la política de vivienda en nuestro país por los niveles de participación, por el tipo de construcción, que también tiene matices respecto de cómo las mujeres fuimos pensando en espacios más adecuados para que las niñas y niños tuvieran un espacio de interacción, de juego, y estos espacios intermedios que también mencionaba Zaida, con grandes patios, grandes espacios, donde además las mujeres desde el hogar o desde la cocina, que también es un espacio muy importante, podemos estar mirando cómo la niñez utiliza estos espacios de la comunidad, que se transforman en importantes, pero que en particular en el desarrollo de la política de vivienda en nuestro país no se daba, porque solo se construían unidades habitacionales. Entonces acá se le pone un énfasis también al espacio común como un espacio de encuentro, de participación y de resguardo, sobre todo de la niñez. Entonces, en ese sentido, las experiencias que mencionaba Zaida, creo que hacen mucho sentido a lo que hemos venido haciendo nosotras. Sabemos que somos parte de un proceso histórico que han vivido muchas mujeres, que no estamos descubriendo la pólvora ni el hilo negro, pero sin ninguna duda que este barrio en particular hoy día viene a ser un aporte también a la lucha feminista, a la lucha que las mujeres hemos emprendido, esto de inmiscuirnos mucho más en la política, sobre todo en este momento que está viviendo nuestro país, que es un momento histórico en donde vamos a poder cambiar la Constitución, y el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad tiene que quedar garantizado en esa Carta Magna, en ese cuerpo legislativo, pero eso tiene que seguir acompañado de la organización, de la movilización social que hemos logrado impulsar, y que en definitiva es aquella que ha ido moviendo digamos, el cerco de lo posible. Entonces, con eso ya cierro y agradezco mucho esta invitación, y también los invito a conocer un poquito más del barrio Maestranza, que yo creo que es el orgullo que tenemos hoy día como mujeres pobladoras y trabajadoras en el aporte a la lucha feminista. Muchas gracias, Doris. La verdad que estupendo que estés con nosotros acá comentando y compartiendo esa experiencia que por supuesto es emblemática y que ha tenido un gran protagonismo en estos temas acá en nuestro país. Bueno, yo quiero plantear algunas preguntas, comentarios que han salido en el chat para que pueda Zaida reaccionar, y también algunas las comentaristas, si tenemos aún muy poco tiempo, pero igual de todas maneras podemos escucharlas. En primer lugar, una cosa muy práctica, digamos, cómo visibilizar estas recomendaciones, presentaciones, lo que planteó Zaida, recomendaciones de literatura, espacios de difusión. Creo que los podrías poner tal vez en el chat, Zaida, o comentarnos un poquito. Mucha gente quiere saber más cuáles son las publicaciones, cómo se puede acceder. También, un comentario, una pregunta, digamos, ¿cómo incorporar la interseccionalidad en programas de acción climática? O sea, este tema, vincularlo a los desafíos del medio ambiente.
Otro tema que se plantea en varios, digamos, comentarios, el tema del cuidado y la relación con la maternidad, que planteó tanto Ana como Zaida, y también ahora Doris y también Valentina. Es decir, hay una sobrevaloración, cómo se integra este tema de la maternidad en relación al cuidado, y mirando al cuidado como una cosa mucho más amplia, por supuesto, que la relación de las mujeres con el cuidado. Hay varios comentarios también y preguntas importantes y muy interesantes sobre la forma de apropiación de la vivienda y de la tierra, y su relación con la normativa, con la oportunidad, digamos, de hacer cambios respecto a la propiedad, a los derechos urbanísticos, cómo el derecho a la ciudad, el derecho urbanístico se pone en el centro en nuestros debates, y particularmente en Chile, en estos momentos de un cambio constitucional que queremos que, digamos, cambiar y hacer transformaciones respecto a estas mentalidades de mercantilización, individualismo en la producción del hábitat. Entonces, ¿qué piensan respecto a eso? Bueno, yo te dejo, Zaida, con esas preguntas que son bien diversas, pero para que tú puedas tal vez darnos algunos puntos. Sí, bueno, muchísimas cosas, y creo que mis compañeras también podrán responder a muchas, también hasta mejor que yo. Doris, me ha encantado, ya me lo he buscado y ya me voy a enterar de ejemplo ese, me parece maravilloso para engrosar esta presentación. Genial, es admirable, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, pasar ahora a una serie de libros, no lo tengo preparado, no sé de memoria, puedo pasaros, intentar hacer una biografía, mandar, Perfecto. y páginas web, no sé, y entre todas hacerlo, y no sé, lo colgáis en un Sí, blog sí, tú de nos Zoom. puedes mandar y nosotros también, por supuesto, podemos entregárselo a todas las participantes Sí, del ya, yo foro. me comprometo a mandarte Muy bien. antes del lunes. Y la interseccionalidad en cuestión de la acción climática. Bueno, yo creo que realmente en el repensarnos en el territorio y pensar cómo podemos, o sea, la vida del centro para mí, ¿qué significa? Significa vivir más y acumular menos, y por tanto vivir más en consonancia con los territorios en los que habitamos, y en ese sentido más mezcla de usos, pero de todo tipo, respeto por la naturaleza, recuperación de los entornos naturales, y creo que esto que desde los feminismos también se dicen y que van a favor de una acción climática positiva, ¿no? El respeto a todas las diversidades, no solo humanas, sino de la naturaleza, ¿no? Y yo con respecto a las maternidades, yo creo que hay, por un lado, una necesidad de no ser las mujeres las... como pareciera, a ver, ¿cómo decirlo? No asumir o no decir, bueno, este rol que nos han dado, no, y yo creo que hay que darle la vuelta. Este rol que nos han dado, sí, pero cambiado de posición de importancia, si queremos. O sea, es lo más importante que hay sobre la Tierra. Los cuidados, no hay otra cosa. Nos han vendido lo contrario, y por eso no queremos ser las únicas que cuidamos. No, es que es lo más importante del mundo. Cuando esto sea importante, sí que se sumarán los señores. Cuando una cosa, como ha contado Doris, ¿no? Cuando hay que contar la experiencia de una acción, o Doris o Vale, no sé quién fue, se ponen los hombres como autores, como protagonistas, aunque no hayan estado los principales, ¿no? El día que los cuidados realmente nos demos cuenta de la importancia que tiene la vida, y por tanto, ojalá llegue ese momento, dejemos de hacer guerras y de sojuzgarnos, de esclavizarnos, el extractivismo sobre la Tierra, sobre el planeta, y los cuidados tengan importancia, los hombres también querrán tener ese poder. Igual ha cambiado la manera de entendernos, y por tanto podemos compartirlo sin que haya uno que prime sobre el otro, ¿no? Pero yo al contrario, yo no soy madre, y de alguna manera reclamo mi maternidad. Yo quiero ser la mamá de todos los que me rodean, no me importa. No, yo creo que precisamente es cambiar esa maternidad natural por la maternidad en el sentido, de hecho, bueno, una vez un director de la escuela me dijo, es que eres muy mamá, como me estaba insultando. Y a mí me pareció un maravilloso halago. Digo, muchísimas gracias. ¿No? Entonces, es ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, y a día de hoy, sí, que seguimos siendo las mujeres, pero yo creo que no cambio ese hacernos debido a un rol. Creo que, claro, es cierto que tenemos muchas desventajas y muchas desigualdades derivadas de ese rol asignado, y que sufrimos incontables desigualdades y maltrato, etcétera, etcétera. No niego todo eso, pero que
el dejar de sufrir esas desigualdades no es, para mí, dejar de reconocer el rol central de la vida y, por tanto, de los cuidados de la misma. Entonces, bueno, no sé. Y había una cosa final, pero no me quedé porque estaba con que no podía entrar la voz. ¿Qué se puede decir sobre la necesidad de cambiar, fundamentalmente en el caso de Chile, esta mentalidad de mercantilización de la producción del hábitat y tener digamos, un derecho del urbano, los derechos de la ciudad, el derecho urbanístico? Bueno, yo lo he visto aquí, sí, es verdad que hablaban. Yo creo que el ejemplo que ha mostrado Doris al final está, ¿no? Esta idea, no, que nuestras culturas quieren la tierra, pues es un edificio de 4 plantas, o sea, cada quien no tiene su pedacito de tierra, pero hay un trabajo colectivo que seguramente no ha sido así facilísimo y requiere mucho trabajo, pero creo que con trabajo consciente se logra y se entienden las ventajas que tiene una cosa frente a la otra, ¿no? Entonces, lo mismo que antes en algún momento cuando creo que fue Vale, yo lo apunté por aquí, las experiencias que no funcionan, claro, evidentemente lo que sabemos que no funciona, aunque sea la mejor idea del mundo, es nada por obligación. O sea, si nos imponen algo, no va a funcionar. Por tanto, en cambio, si funciona, como ha explicado Doris perfectamente, ¿no? Yo creo que lleva un trabajo, no es una solución para mañana. Yo creo también eso, las prisas de las soluciones, aunque estemos en un momento crítico en muchos aspectos, tampoco sabemos que no nos llevan a ningún buen fin. Por tanto, trabajar en generar estos entornos de confianza y estas maneras de vivir. Yo creo que evidentemente se trata de no obligar nada, ¿no? Y no, me hizo gracia lo de la ropa, que la has visto colgada aquí, pero también está prohibido colgar la ropa en los balcones aquí. Y en Girona, súper prohibido. Pero bueno, nos da igual. Es esta cosa del que da vergüenza. Yo creo que da vergüenza, porque al final yo lo he pensado, porque siempre me pareció tan ridículo cuando es tan lindo, te paseas por Venecia y las calles habitadas de verdad están llenas de ropa. No hay que ir a Nápoles, en Venecia, es maravilloso. Y creo que tiene que ver con que algo de lo reproductivo, de lo reproductivo, del cuidado interior, sale al espacio público, se atreve a enseñarse en ese espacio sacrosanto de la visibilidad, de lo público, ¿no? Entonces me parece como bueno, fantástica. Bueno, dejo que hablen mis compañeras. Gracias. Gracias, Zaida, muy bien. Mira, yo quería hacer un pequeño comentario respecto al tema del cuidado. Creo que como tú dices, es algo tan esencial, tan fundamental en la sostenibilidad de la vida, que va mucho más allá que un punto que yo creo que muchas feministas, académicos, se han puesto sobre el tema de la autonomía de las mujeres y la autonomía económica. Creo que claro, o sea, está vinculado al uso del tiempo, a la división sexual del trabajo, pero evidentemente es una aborda la vida en su totalidad, por lo tanto es un tema de la sociedad, no es un tema solo de las mujeres, en ese aspecto, digamos. Bueno, Ana y Valentina, Doris, sus últimas palabras, porque posteriormente vamos a tener un cierre con Paula Rodríguez, que va a dar un breve cierre, digamos, considerando que esta es la última sesión del seminario. Así que les doy una palabra, pero muy cortito. Yo creo que tenemos que poner todo esto en los marcos del juego del poder. El juego del poder patriarcal, el juego del poder extractivista, neoliberal, y que desde allí este es el marco del análisis. El otro marco del análisis son nuestros derechos como mujeres y nuestra no omisión, porque hasta aquí nos omiten y seguimos siendo ciudadanas de segunda. Y hay que decirlo, porque algunas medidas no cambian lo sustantivo de estas omisiones e invisibilizaciones, sobre todo en el tema del cuidado. Entonces, decir que hay cuestiones centrales que son, sin duda, y la pandemia los ha puesto al rojo vivo, las violencias que persisten, el cuidado como central para la vida de las mujeres, y la cuestión de la economía, en donde somos la mayoría absoluta del trabajo informal. Entonces, si trabajamos sobre estas tres grandes dimensiones y las relacionamos a los derechos a la ciudad y a la vivienda, y a todo este andamiaje conceptual cruzado con nuestros temas elaborados del feminismo, hay mucha tarea para hacer y contribuir. Gracias realmente, Doris, por tu ejemplo, me encantó. Gracias, Valentina, sos un
un tanque, uno ya puede quedarse tranquila con estas jóvenes maravillosas. Y por supuesto, Zaida y Olga, un abrazo grande. Gracias a Sur por esta posibilidad. Vale. Sí, bueno, primero gracias también. Solo hacer un comentario, leyendo también ahí un poquito lo del chat, que yo creo que se cruza un poco la discusión sobre esto como del derecho al hábitat, del derecho urbanístico a la ciudad, etcétera, con el tema de, bueno, el poner el centro la vida, lo decía Zaida, y esta discusión como de la acción climática, ¿no? Porque yo creo que igual hay un tema que tiene que ver con esta idea de que la vivienda digna o etcétera es propiedad, ya lo mencionaba Ana, que igual eso tiene una derivada súper concreta, que es que si todos fuéramos propietarios permanentemente, tendríamos que arrasar con el mundo para que cada uno pudiera tener su casita con su patio y etcétera. Entonces, evidentemente no es solo un sistema patriarcal en el sentido de la tenencia, porque ya hablamos de eso, digamos, sino y de que aísla muchas veces a las mujeres, que rompe las redes de apoyo e incide en la dificultad de los cuidados y su no colectivización, sino también tiene una deriva, digamos, que es o sea, es insustentable totalmente. Entonces creo que ahí obviamente se cruza que esta alianza patriarcal capitalista también es antiecológica, o sea, como creo y por eso me parece importante como cuando abordamos estos temas, porque realmente hay una interseccionalidad, no es solo como una cuestión como discursiva, sino que uno lo ve, digamos, en la práctica, porque además también las que están peleando porque no arrasen los territorios son también las mujeres, entonces creo que ahí es está, digamos, totalmente vinculado. Entonces me parece que abordarlo desde esa perspectiva y también tomarlo, y ahí yo comparto algo que decía Ana, que hay que meterlo en este juego del poder, porque acá también son las forestales, también son las inmobiliarias, también son los bancos que se están enriqueciendo con los créditos hipotecarios, o sea, hay un entramado de acumulación capitalista, de generación de riqueza en torno a la precarización de la vida, que ahí es donde hay que apuntar, y evidentemente estos debates aportan mucho en eso. Entonces, me quedo ahí, y también muchas gracias a Olga por la moderación, a Zaida obviamente por su exposición, y bueno, siempre a Ana y Doris, que ya nos habíamos encontrado en otras ocasiones, bueno, a Doris siempre, pero eso, muchas gracias, y muchas gracias por el seminario en general también. Doris, eso. Gracias. Agradecer nuevamente, creo que esta es una tremenda instancia, así como muy, muy, muy enriquecedora, y que además yo creo que plantea grandes desafíos. Yo creo que lo que decía Ana es súper correcto. Esto va en la disputa de poder, pero nosotras no queremos el poder para nosotras. Queremos el poder para todas, para todos. La liberación, o cuando las mujeres hablamos de feminismo, hablamos de la liberación de la humanidad toda. Y en eso va la democratización de los espacios, de las instituciones, de las decisiones. Y yo creo que es un poco eso también lo que decía la Vale respecto de estas luchas constantes que tenemos en diferentes esferas donde estamos las mujeres, defendiendo los territorios, estamos recuperando la tierra, defendiendo la madre tierra. Entonces, en ese sentido yo creo que las experiencias que hemos graficado acá son profundamente valiosas, pero también es importante relevar los diferentes roles que hemos tenido las mujeres, o que tenemos las mujeres, y que no desdeñamos de ser madres, como lo decía la Zaida, no desdeñamos de ocupar un espacio en la cocina, porque, y lo digo particularmente porque para nosotras también, por ejemplo, fue una discusión cómo hacemos la cocina en el diseño de la vivienda, del espacio íntimo, porque hay mujeres que les gusta la cocina como el espacio íntimo y de liberación del resto de la familia, y otras que querían la cocina abierta como un espacio para compartir e invitar no solo a su familia, sino que también al resto de la comunidad. Entonces, las mujeres siempre estamos abriendo la discusión a lo colectivo. Y es, digamos, reflejo de lo que ansiamos. Esta idea del cuidado, yo creo que
está en todo momento, en lo que hacemos, en el activo político, en lo social, en lo humano, en lo familiar, en todo. Entonces, ahí yo creo que siempre estamos teniendo una mirada mucho más amplia y mucho más inclusiva. Y ese es el aporte que estamos haciendo desde las luchas feministas, las mujeres, que estamos hoy día en este siglo XXI también abriendo paso a lo nuevo, a lo que se viene, y cómo vamos transformando también nuestra historia, siendo parte de un proceso histórico que hemos vivido como mujeres, valga la redundancia. Y ahí me quedo, eso. Gracias, Dori, muchas gracias. Paula, ¿estás ahí para que des las palabras de cierre del seminario? Hola. Ahí está. Bueno, ahora les voy a hablar a nombre de todas las organizaciones y personas que trabajamos en este seminario que duró 4 sábados. Voy a hablar a nombre de la Red de Mujeres por la Ciudad, de la Red Mujer y Hábitat América Latina, de Ciudad Feminista, el proyecto ANIT Fondesit 31812, auspiciado por la Universidad Alberto Hurtado, Vértice Urbano y Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación. Todas, quedamos muy agradecidos de los expositores, moderadores y comentaristas por su aceptación a conversar durante estos 4 sábados a mediodía, hora de Chile. Fueron 4 mañanas en las que compartimos y aprendimos junto a Pedro Pires, Janina Zagal, Nelson Carroza, Carolina Espinosa, Karina Stormensan, Cristina Clarino, Patricia Retamales, Mónica Bustos, Marisol Dalmazo, Lourdes Cáceres, Gustavo Riofrío, Francisca Márquez, Paulina Gatica, Elizabeth Andrade, Zaida Mucci, Ana Falú, Olga Segovia, Valentina Saavedra y Doris González. Estas 4 sesiones tampoco habrían sido posibles sin el trabajo del equipo técnico que estuvo compuesto por Javiera Zagal, Janina Zagal, Valentina Saavedra, Paulina Gatica, Marcelo Jiménez y por quien les habla. Por último, aunque a veces nos cansan estas nuevas habilidades que debemos desplegar para realizar estos encuentros por Zoom, que no van a reemplazar nunca los encuentros presenciales, también queremos agradecer a las cerca de 320 personas que han participado en estas 4 sesiones como espectadores y que nos han hecho unas preguntas y que han vitalizado, vuelto vivo el diálogo. Y por supuesto a las más de 4.000 personas que hasta la fecha han visto las transmisiones de las sesiones, ya sea por YouTube o por Facebook vivo. Para el 2021 les contamos que tenemos contemplado el equipo que estamos trabajando en este seminario, trabajar en las exposiciones y comentarios con el fin de realizar una publicación, y lo que esperamos de este equipo es que esta publicación sea un insumo significativo para el debate de la nueva Constitución para Chile, para que, como dijo Doris, mover el cerco de lo posible y que así quede claramente incluido en esta nueva carta el derecho a una vivienda digna y el derecho a una ciudad desmercantilizada, desbancarizada, solidaria y feminista. Eso, la seguimos. Hasta la próxima. Bueno, chao a todos y gracias, abrazo, estamos en contacto, van a tener esta publicación, así que, bueno, un abrazo, adiós, chao. Un abrazo, gracias. Chao. Muchas gracias. Abrazos a todas. Adiós. A todos. Muchas gracias.